Hola, mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez, yo soy fisioterapeuta y en el video de hoy les voy a contar cuáles fueron los trabajos que tuve mientras estudiaba en la universidad y de paso les contesto a la pregunta si nosotros los fisioterapeutas podemos estudiar fisioterapia y trabajar al mismo tiempo. Bueno, empiezo respondiendo a la pregunta que casi siempre me hacen, es que ¿será que yo puedo estudiar y trabajar al tiempo? Sí se puede, pero no con trabajos formales o con trabajos de horarios diurnos. ¿Por qué? Porque por lo menos en Colombia la carrera es una carrera diurna que tiene una exigencia horaria o un horario bastante amplio, por lo cual nosotros no podemos o por lo menos no se puede trabajar de lunes a viernes en la mañana y estudiar la carrera de noche. No se puede ni para la teoría ni para la práctica, porque cuando estamos teniendo la teoría la vemos de día y cuando estamos teniendo prácticas hacemos las prácticas durante el día. Entonces es muy complicado. Conocí una compañera que era enfermera y ella lo que hacía era que trabajaba en las noches en un hospital como auxiliar de enfermería y en el día estudiaba fisioterapia. En mi caso, yo solo podía trabajar los fines de semana y eso es lo que les vengo a contar hoy. ¿Cuáles fueron los trabajos que tuve mientras estudiaba fisioterapia? Yo siempre trabajé mientras estaba estudiando. ¿Por qué? Porque, como saben, yo estudié con una beca, estudié con un crédito, entonces no es que tuviera como todas las comodidades económicas para poder dedicarme solo a estudiar y ya, no, aunque tenía el apoyo de mis papás, ellos me ayudaban como con el sostenimiento, los pasajes. Yo estudiaba en una universidad que pues no es muy económica y por ende a veces pedían cosas extras, entonces yo intentaba comprarlas, vivía muy lejos de la universidad, entonces me tocaba tomar varios transportes y a veces el dinero no me alcanzaba. Luego me fui a vivir al pueblo donde queda la universidad, pero tenía que pagar un arriendo, tenía que pagar internet y no me alcanzaba con lo que me ayudaban mis papás. Entonces para poder pues alcanzar y para poder también darme mis gusticos de vez en cuando, pues yo tomé la decisión de trabajar los fines de semana y tuve demasiados trabajos, así que este video va a estar un poquito largo. Les pido disculpas por la iluminación, normalmente me gusta grabar con luz natural, pero ya está tardecito, estoy grabando con un aro de luz, entonces se ve un poquito diferente, pero bueno, lo que importa acá es el contenido. Entonces empiezo. Bueno, el primer trabajo que yo tuve fue un trabajo en el barrio donde yo vivía. Había una señora que era amiga de mi mamá de muchos años, la hija de ella era amiga mía de toda la vida y la señora tenía un puesto en la calle donde vendía empanadas, arepas, pasteles de yuca. Ella sacaba el puestico en las tardes y ahí siempre se hacía en el mismo lugar y vendía ese tipo de productos que acá en Colombia son pues muy conocidos y deliciosos. Y gracias a Dios le iba muy bien. Entonces yo no sé por qué un día terminó ofreciéndome trabajo o terminé yo diciéndole que sí tenía trabajo. El todo es que ese fue mi primer trabajo. No era entre semana, como saben, yo entre semana estudiaba, creo que trabajaba solo los domingos si no estoy mal. No me acuerdo cuánto ganaba, pero sé que trabajaba los domingos en las tardes, como, no sé, creo que de 3 de la tarde hasta la noche que se entrara otra vez el puestico. ¿Y qué tenía que hacer ahí? Estar en el puesto. Ahí el puestico tenía un asador y a mí me enviaban unas canastas con las arepas. Ella vendía dos tipos de arepas, unas que eran fritas, otras que eran asadas, y vendía empanadas que eran fritas y pasteles de yuca que también eran fritos. Entonces ella a mí me enviaba unas canastas. Dentro de las canastas habían unas bolitas que eran, digamos, las arepas de asar. Entonces yo lo que tenía que hacer era abrir el puesto, ellos me ayudaban a conectar el gas, a dejar todo encendido. Yo tenía que estar pendiente pues del fuego, de que no se fuera a quemar el aceite, de que la parrilla pues no se fuera a quemar. Y lo que hacía era, con esas bolitas ya estaban listas, solo tenía que darle forma con mis manos, que en realidad lo aprendí a hacer y era muy fácil.
darles forma con las manos y poner a asar las arepas. Entonces yo tenía que ir asando las arepas, dándole la vuelta, pues pendientes que no se me quemaran. Si llegaba alguien, yo lo atendía, le vendía, si no estaba listo le decía, espere un momentico y ya. En cuanto a las empanadas, los pasteles de yuca y las arepas fritas, igual ella me enviaba todo listo, pero sin fritar, porque pues la idea era venderlo todo muy fresquito. Entonces ahí en ese puestico yo fritaba las cosas y me iba dando cuenta, se están acabando las empanadas, entonces voy a fritar más empanadas. Era muy parecido a un jueguito que yo jugaba, valga la redundancia, cuando estaba más chiquita, de unos restaurantes. Entonces uno tenía su restaurante, llegaba el cliente, uno ponía a hacer la hamburguesa, le daba la bebida. Bueno, en este caso no se vendían bebidas, solamente eran esos productos. En caso de que se me acabara, casi siempre llegaba alguien, yo le decía, ay, se me están acabando las empanadas, entonces iban y me traían más. Y cuando tenía que cerrar, ya yo entregaba como las cuentas. Esto fue lo que se vendió, ellos me hacían como un inventario de lo que me habían dado y así. Ese fue mi primer trabajo. Yo creo que este video va a ocupar dos partes. Mi segundo trabajo fue en un lugar, ya fue en una cafetería, no tan cerca en el barrio donde yo vivía, sino un poquito más lejitos. Igual me podía ir caminando y en ese lugar se vendían avenas, buñuelos, también tenía su cafetería, entonces se vendían cosas de greca, café, tinto, aromática, hacían cosas de horneadas como garullas, que son unas arepas muy ricas que venden acá en Colombia. ¿Qué más? Almojábanas, pan de yuca, bueno, ese tipo de cosas se vendían en esa cafetería. Después abrieron, yo me acuerdo que una parte con heladería y yo allá trabajaba los fines de semana, trabajaba los sábados y los domingos. Me acuerdo que empezaba muy temprano, tipo 8 de la mañana y salía tarde, salía como a las 7, 8 de la noche, me acuerdo. Tampoco me acuerdo cuánto me pagaban, pero pues era un trabajo, no era un trabajo súper complicado, no era un trabajo muy difícil, pero pues sí lo que tenía que hacer era atender. En ese caso no estaba yo sola, había una persona que era la encargada de hacer pues toda la comida, las cosas horneadas, y yo lo que tenía que hacer era vender, servir las avenas y hacer los tintos, entonces atender las mesas. Fue una experiencia muy chévere, también aprendí mucho sobre ese tipo de comida, era delicioso, creo que me daban el almuerzo. Había la persona que me acompañaba fritaba buñuelos, aunque yo también aprendí, entonces a veces yo estaba pendiente que los buñuelos no se quemaran, o miraba el horno de que las garullas o las almojábanas no se quemaran y así era. Ese era el trabajo básicamente. Nunca sentí vergüenza de trabajar en eso. Yo sabía por qué lo hacía, sabía cuál era mi objetivo, sabía que estaba estudiando, entonces yo decía, no, yo trabajo porque primero me gusta trabajar, necesito el dinero, me gusta tener mis cosas, entonces lo hacía con mucho gusto. Siempre hacía las cosas de la mejor manera, entonces en ese caso, ese fue mi segundo trabajo. El tercer trabajo que tuve fue ya un poco más formal, fue en un restaurante en donde empecé a trabajar lavando jarras. Entonces, la esposa de un tío mío, ella lleva muchos años trabajando en ese restaurante, me ayudó para que me contrataran pues para trabajar los fines de semana. Ahí yo trabajaba de 11 a 6 o 6 y media de la tarde. Inicié lavando jarras, entonces yo me iba a una zona donde se hacían los jugos y mi trabajo era lavar las jarras. Todo el tiempo, después de que se abría el restaurante, yo tenía que estar lavando las jarras, entonces la gente pedía jarra de limonada. Ese era un restaurante muy bonito, muy, muy grande. Y era un restaurante de mariscos, entonces se vendían muchas jarras de limonada, de mandarina, vasos de jugo, entonces yo tenía que estar lavando esas cosas de cristal, porque aunque allá había lavavajillas gigante, esas cosas de cristal cuando se lavan en ese lavavajillas quedan calientes y si uno le pone el jugo frío se estallan, entonces era mejor lavarlas a mano. Entonces yo ahí mi trabajo era lavar jarras,
desde las 12, yo llegaba a las 11 de la mañana me tocaba ayudar a hacer algo, por ejemplo secar cubiertos, entonces secaba cubiertos, me ponía a armar los paqueticos de los cubiertos, cuchillo, cuchara, tenedor con una servilleta, hasta que abrieran el restaurante. Cuando abrían el restaurante mi trabajo era lavar las jarras, hasta que cerraban el restaurante. Y cuando cerraban el restaurante, ya yo me tenía que ir a hacer otra cosa. También me ponían a veces a secar cubiertos, me ponían a arreglar pues las mesas, bueno, lo que me tocara hacer casi siempre era secar cubiertos. En ese trabajo la pasé también muy bien, aprendí a hacer jugos, entonces yo trabajaba con el encargado de los jugos y cuando él a veces se colgaba, yo me daba cuenta que a él le llegaban comandas, entonces eran como muchos, yo le iba organizando y yo le iba listando los paqueticos de la pulpa de fruta como para que él lo tuviera listo. Aprendí a hacer limonada de coco porque se hacía mucho y se vendía mucho. En ese trabajo no me acuerdo cuánto duré, pero después me pidieron el favor de hacer otra cosa, o sea, ya no estar en el área de limonadas, sino de promover una cerveza china. Ese lugar donde yo trabajaba tenía una zona oriental, hacían sushi, hacían pues platos sobre todo japoneses, pero en ese caso me pidieron el favor de promover una cerveza que se llama Qingdao, que era una cerveza china, entonces yo me aprendí pues todo lo de la cerveza, me cambiaron el uniforme porque yo trabajaba pues con una camisa y un pantaloncito y ahí lave jarritas con un delantal, me ponía un delantal blanco. Ya luego me cambiaron el uniforme, ahí estuve trabajando con una camisetica y un pantalón y ya lo que tenía que hacer era yo coger las cervezas, servir muestricas de cervezas en vasitos chiquitos, pasar por donde los clientes, allá se hacía una fila larguísima los fines de semana, entonces yo pasaba por la fila y le iba diciendo a la gente, ay, le interesa tomar o degustar la cerveza Qingdao, es una cerveza china, tiene tanto por ciento de alcohol, es una cerveza de tales y tales características, entonces la gente la probaba y yo les decía que estaba en el menú, pues para que la pidieran en el menú, y ese era mi trabajo. También entraba a las 11, salía a las 6 de la tarde, en ese caso no tenía que ayudar muchas cosas del restaurante, sino cuando ya, por ejemplo, no había gente en el restaurante, el restaurante tenía un almacén también, donde vendían productos de mar, entonces me iba por el almacén ofreciéndole a los clientes. Ese fue el segundo puesto en el que estuve en ese restaurante. Después de eso ya me pasaron a otro lugar y era de hoster, entonces ya ahí tenía un uniforme mucho más bonito, me daban un micrófono y lo que tenía que hacer yo era recibir a los clientes, bienvenido, buenas tardes, mesa para cuántas personas, para tantas personas, entonces yo los ubicaba, sigan a esa mesa, les pasaba las cartas y cuando se hacía la fila, que les cuento que en el restaurante se hacía una fila gigante, lo que yo tenía que hacer era organizar la fila, entonces yo ya bajaba como al lobby o a la zona donde se hacía la fila y empezaba a organizar y por radio yo empezaba a pedir mesas, entonces necesito una mesa para 5, una mesa para 10, una mesa para 4 y del radio me iban diciendo envíeme tal mesa, entonces yo iba organizando la fila y enviando a la gente y ya arriba el restaurante tenía 2 pisos de restaurante, entonces ya arriba en el segundo o en el tercer piso la hoster o el hoster que estaba en alguno de esos pisos los ubicaba, eso era lo que yo tenía que hacer, igual entraba a las 11, llegaba ya entonces con la hoster, que era la hoster de todos los días, que era mejor dicho, ese era el puesto de ella, era como mi jefe, me hice muy amiga, entonces ya luego yo llegaba y ya no tenía que ponerme a secar cubiertos, sino tenía que ayudarle a ella en lo que tuviera que hacer. Después empezábamos a atender pues los clientes, empezábamos a organizar todo lo que teníamos que organizar. Cuando ya se acababa la fila yo subía, me quedaba esperando gente hasta que cerraran el restaurante. Cuando cerraban yo me iba por todo el restaurante buscando las carticas que de pronto alguien las cogió y el mesero no las recogió, buscaba las cartas y luego me sentaba con mi jefe, la que se hizo mi amiga, a llenar comandas, entonces a mirar que la comanda, que lo que había escrito el mesero correspondiera con lo que se había cobrado en la factura. Básicamente era eso.
Y ahí estuve mucho tiempo. En Semana Santa, allá el trabajo era muy bueno, pero entonces yo buscaba otra cosa y era ya en el almacén. Entonces ya uno se podía estar en el almacén, ahí uno promovía, ay mira, este pescado es para tal cosa, estos mariscos son para tal cosa, se puede hacer así. Eso me lo enseñaban y yo ganaba propinas. Entonces aparte del sueldo ganaba propinas. En Semana Santa yo prefería estar en el almacén. Solamente en una Semana Santa estaba en el almacén y me llamaron a ser hoster de la fila porque pues ya me conocían y creo que no había llegado o me necesitaban, pero me gustaba estar en el almacén porque me daban propina, los clientes por ayudarles a comprar o por guiarlos me daban propina. Yo no sabía nada de mariscos, pero allá aprendí muchas cosas. Voy a dejar este video hasta acá porque está bastante largo y voy a hacer una segunda parte en donde les cuente pues cuáles fueron los trabajos que tuve, además de esos mientras estaba en la universidad. No se les olvide suscribirse al canal, darle like si el video les gustó, escribirme en los comentarios qué más videos quieren ver. Recuerden que voy a estar muy juiciosa subiendo videos todos los martes.